en video. Mire, tenemos una variante, una de las que habíamos anticipado para nuestro programa a partir de esta semana. Y esta sección que sigue pretende mostrar algún aspecto de la vida de nuestros invitados muy distinto a aquello por lo que ese invitado es conocido o reconocido. Nuestra primera invitada creo que plantea perfectamente lo que queremos hacer con esta sección. A ella, por ejemplo, la conocemos todos como empresaria, con su trabajo como expresidenta en Consecomercio, ahora en la vicepresidencia de Fede Cámaras. Incluso alguno la conoce como la esposa de Enrique Hoffman. Pero no. Tiziana Polesel hoy nos viene a hablar de su afición, que entendemos desconocida por la inmensa mayoría. Y de esa afición nos va a hablar Tiziana Polesel. Tiziana, bienvenida, ¿cómo estás? Buenos días, muchas gracias por la invitación. Conejillo de India, Tiziana. A ver, Sí. esa afición, esa disciplina, eso que por muchos años mereció tu tiempo, tu esfuerzo, tu dedicación, ¿qué es? Bueno, entiendo, si hablamos de muchos años, bueno, hay dos cosas, hay dos aspectos que son relevantes. El primero, mi época de nadadora. Exactamente. Fui nadadora de alta competencia cuando era muy muchacha, muy jovencita. Y bueno, fue una experiencia extraordinaria. Llegué incluso a representar a Venezuela en los suramericanos de Chile, que no quisiera decir la edad para que la gente no saque, Exacto, no quisiera decir el el año, año, exacto. pero, pero fue realmente una etapa de mi vida muy importante. Tuve una muy buena entrenadora, la señora María Simón, a quien por supuesto le guardo un recuerdo bellísimo porque nos inculcó principios, nos inculcó disciplina, Mm, muchas cosas que, mm. bueno, conservo todavía hoy en día. Y las amistades que a pesar de que muchos de mis compañeros de ese equipo, que era el Club Deportivo Velódromo en La Vega, allí todos nos hemos repartido por el mundo, pero siempre encontramos la forma de comunicarnos y de conversar. La China Jun, María Elena Story, gente que recuerdo con mucho cariño. Hablabas de dos, natación, una en la otra. La otra tiene que ver con las telenovelas. A ver, esto es una sorpresa. En lo otro había preproducción, aquí no. A ver. Bueno, en la Universidad Católica tengo más de 25 años dando clases y una de las materias que dicto es mercadeo internacional y quería buscar un producto, analizar un producto que haya sido un producto de exportación, que haya sido muy exitoso y que lamentablemente dejara de serlo. Y quería Ujú. buscar un producto que le llamara la atención a mis estudiantes, porque mis estudiantes eran de la mención Distinto audiovisual. al petróleo porque aplica la misma descripción. Exactamente, O sea, exactamente. claro. Pero a los alumnos de comunicación social, pues tenía que encontrar yo un producto para analizar y poderles explicar lo que significaba exportar y todo lo que era el proceso de exportación, y comencé a investigar la telenovela como producto de exportación. Eso me llevó a plantear eso como un trabajo de ascenso. Estoy por terminarlo, ha sido muy largo porque las actividades en Consecomercio y en Fede Cámaras Pero me, seguro. me han demorado un poco el proceso, pero ha sido un trabajo interesantísimo. He hecho 85 entrevistas a actores, a todo lo que es el personal de las telenovelas que está trabajando en este momento, bien en México o en Estados Unidos. Estoy O sea, cerca, que siguen activos en su área, pero en otros exacto, países. porque la idea de ese trabajo era justamente investigar qué, qué de su formación en Venezuela ha sido bien vista y Claro, claro. valorada en el exterior, qué los ha hecho exitosos y en dónde estuvieron los problemas Ujú, para poder ujú. colocarse todo ese talento que de alguna forma emigró, pues, y está Es fuera que de hay un Venezuela. paralelismo perfecto con la industria petrolera. Es ¿Por que dónde están nuestros es ingenieros sorprendente. petroleros? Sí, Levantando la producción en Colombia y sí. levantando la producción en Ecuador y en tantos otros Y es países. sorprendente en esos, los hallazgos. Bueno, hice entrevistas muy interesantes, tuve la fortuna de poder, por ejemplo, entrevistar a Arquímedes Rivero, Claro. y falleció recientemente. O sea, hay todo un trabajo importante que lo que refleja es la buena formación que tenía todo ese talento, porque no era solamente frente a las cámaras, Claro, también, claro. también entrevisté guionistas, entrevisté gente de Ujú. producción,
Y el resultado, debo decir que muchas de esas entrevistas, muchas de ellas terminaban incluso en llanto, ¿no? El entrevistado no soportaba el recordar lo que había sido su formación en Venezuela y tener ahora que estar en otros países. Pero quizás, evidentemente, el trabajo arroja una gran preocupación, que es ver cómo Venezuela puso la telenovela en el mundo, porque no la inventamos nosotros, fueron los cubanos, la desarrollaron otros países, México, Brasil, pero el país que puso la telenovela a sonar en el mundo, a verla, el mundo entero, fue Venezuela. Y hoy los surcoreanos tienen Y en hoy ella una industria. Turquía, etcétera. Claro. Y justamente todo ese talento se regó por el mundo, y nosotros dejamos de ser productores de telenovelas, cosa que por supuesto le daba no solo empleo a mucha gente, sino además ponía el nombre del país en alto. Y algo notable de esa investigación fue porque yo entrevistaba al talento, pero luego entrevistaba a los empleadores, que eran las personas de los países que le daban trabajo a los venezolanos. Y realmente una de las cosas más impresionantes de la investigación fue darnos cuenta de cómo todos los empleadores, tanto en México como en Estados Unidos, resaltan la capacidad de los venezolanos. El compañerismo, la preparación, hasta te hablan de que tienen una forma de colocar la voz distintiva, la responsabilidad. Casi todos detallaban la responsabilidad. Por ejemplo, en el caso de los guionistas, me decía un productor muy importante mexicano, me decía, es que yo desde que descubrí a los venezolanos ya no quiero otra cosa, porque ellos te prometen 5 capítulos un día y ese día están los 5 capítulos. Y eso no me pasaba con otras personas. Entonces, darnos cuenta de que realmente estamos dejando bien el nombre del país, pero por supuesto, en el fondo todos terminaban la entrevista diciendo, mi sueño es regresar a hacer telenovela en Venezuela. Uy, qué duro. ¿De ese estudio se va a convertir en un libro? Sí. Tuve la fortuna, además, mi primera entrevistada fue Carolina Costa Alzuru, que es una venezolana que investiga mucho el género, pero justamente esto que yo investigo, ella nunca lo había abordado, pero ella me permitió justamente ir adelantando. Fue un trabajo complicado, porque yo soy de esa generación que los padres no te dejaban ver telenovelas, entonces ni siquiera conocía. Entonces tuve que empezar de cero a analizar ajeno, todo eso, exacto, un mundo totalmente ajeno, además, totalmente ajeno a lo que yo hago como trabajo, ¿no? Pero por supuesto implica investigación y ese acercamiento, y los estudiantes además disfrutaban muchísimo de justamente esa relación que yo hacía con la teoría del mercadeo internacional y lo que ha sido la historia de la telenovela en Venezuela. Es Tiziana Polesel, actualmente vicepresidenta. En esto que hemos querido llamar nosotros Vida Desconocida, suena retorcido el título, no vamos a entrar en mayores profundidades. De hecho, quiero volver a aquellos años como nadadora. ¿Es que había tradición en casa por ese deporte o por algún otro deporte? ¿Cómo llega a la natación, Tiziana? No, la verdad es que no, habría que preguntárselo a mi mamá y no va a ser fácil. Pero no, recuerdo que me llevó al club velódromo y no sé, quizás dentro de su mente alguien le debe haber dicho que era un deporte muy, muy integral, etcétera, y bueno, decidió meterme en eso. Me fue bien y por supuesto ya la cosa se convirtió, yo entrenaba 2 veces al día. ¿2 veces al día? 2 veces al día. ¿Hasta qué hora las clases en el colegio? En aquel entonces veíamos clases en la mañana y en la tarde, Okay. Entonces me buscaban a mediodía, yo entrenaba a mediodía, comía rapidito en el carro, luego iba a clases en la tarde y volvía a la piscina a las 6 de la tarde. ¿Y por cuánto tiempo en la piscina? ¿1, 2 horas? Era 1 hora y media, más o menos. 1 hora y media. Y era un sacrificio entonces personal, pero familiar, lo entiendo también, ¿no? Sí, fue sacrificado. De hecho, cuando decido dejarlo es porque justamente eso me limitaba mucho, ¿no? Yo no hacía la vida que hacían mis compañeros, por eso mis relaciones eran más con mis compañeras de natación, Claro. ¿no? Que sí tenían el mismo ritmo. El único día que no entrenábamos era el lunes, porque hacían mantenimiento en la piscina, pero entrenábamos sábado y domingo. O sea, era muy, muy forzado para la familia. Eso quería preguntar, porque llegaría el momento entonces de preguntarse si seguir o no
y ese seguir o no es para hacer algo o por alguna razón. Ejemplo, quienes destacaban en los primeros años como futbolistas de tanto buen colegio en este país, llegaba un momento que decía, ya va. Estoy entre seguir en el fútbol y Sí. convertirme en profesional en Venezuela con las condiciones de aquel momento y los sueldos de aquel momento, o estudiar una carrera y poder vivir de ella. Entonces llegaba el Sí. momento de esa coyuntura, ¿no? Claro que no es el caso Que de no la es el caso de la natación, porque natación. en la natación es distinto. Sí. Ya uno llega un momento que sí empiezas ya a entrar en el bachillerato y ya empieza a complicarse un poco Claro, lógicamente. esa dinámica de entrenamiento 2 veces al día. También, evidentemente, tenías que pedir muchos permisos en el colegio para asistir a las competencias. Entonces, eso tampoco era fácil de manejar, ¿no? Entonces, pero por ejemplo, esa experiencia, el darme cuenta que en ese momento quizás el colegio no tenía esa disposición de brindarnos ese tiempo Sí, para sí. dar clase, me permitió a mí cuando me tocó darle clase a deportistas en la universidad ser bastante más flexible, ¿no? ¿Y, y- Entonces, y en qué destacabas, Tiziana? ¿En la espalda, mariposa, libre, pecho? combinado. Combinado. Ujú, sí, sí, pecho era el que peor me iba, En el la que verdad. peor te Sí. iba. Ujú. Hablabas de la disciplina y el ejemplo de la profesora, hablabas de la amistad, pero el gran aprendizaje como nadadora, ¿cuál puede ser? Bueno, no, yo creo que la disciplina es el más Eso es. importante. Ese es el más importante. Además, el compañerismo, es una etapa que yo le agradezco muchísimo a mi mamá que de verdad nos haya a los Sí. tres, a mis dos hermanos también, en deportes diferentes, pero siempre se preocupó por hacernos hacer un deporte, ¿no? Arrugada después Sí. de hora y media en la Así es. piscina, ¿no? No, lo más Lógico. notable no era el arrugada, era que tenía el pelo verde. Porque Claro, el el cloro de la efecto en... piscina 2 veces al día, entonces cuando se abrían así las raíces, la gente decía, pero ¿por qué esta muchacha tiene el pelo verde? O sea, digamos, en el nacimiento del pelo se veía verde. Eso me parecía terrible ya cuando uno empezaba, tú sabes, a tener a ir a fiestas, etcétera, eso era desagradable tener el pelo así. Y el pelo mojado siempre, además, ¿no? Esa era otra cosa. ¿Alguna Siempre el pelo mojado. más allá de aquella en la que entrenaste tanto tiempo, pero una piscina memorable, especial, digamos, que te haya intimidado incluso No, alguna? bueno, intimidado la del Centro Ítalo, Ok, porque bueno, era un club muy grande, muy distinto al velódromo, que era donde nosotros nadábamos, pero recuerdo con especial afecto la piscina del Club Altamira, porque ahí gané mi primera copa y fueron 5 medallas, entonces todavía la conservo, fue una competencia muy, muy importante. Entonces la del Club Altamira, de hecho, recientemente cuando voy y la veo, que me invitan a alguna cosa, me da mucha nostalgia, ¿no? Porque fue una competencia muy bonita y claro. fue la primera copa, que no es normal, en natación siempre te dan medallas, pero cuando ganas muchas medallas en el mismo torneo, le ganas una copa. Entonces, claro, mi primera copa fue Pero en el Altamira claro, qué Tenis Club. especial. Bueno, de esto va Vida Desconocida. Por eso decía al inicio que Tiziana iba a ser un gran ejemplo de lo que queremos. Ahora cuando vea a Tiziana, va a ver a la mujer empresaria, a la mujer de gremio, en Conce Comercio, en Fede Cámaras, pero también va a ver a la nadadora y a la experta en telenovela. Gracias, Tiziana, por este tiempo. Gracias a ustedes por esta oportunidad. Feliz día, feliz semana, feliz año. Seguimos con más en la señal de éxitos.